Gracias, Carola. Y a las 6 de la mañana, 12 minutos, para ampliar un poco los detalles de este encuentro y qué se logró avanzar allí, pues hemos contactado a Christian Samper de la ONG Wildlife Conservation Society. Se anunció ayuda, justamente, porque esto también tiene que ver con tener recursos para poder avanzar en la protección del medio ambiente. Y se anunció allí apoyo para los programas de protección de la biodiversidad en 30 países de aquí hasta el año 2030. Muchísimas gracias por atendernos, señor Samper. Bienvenido a RCN Radio. Buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo a usted y a todos los oyentes. Bueno, para quienes no siguen de cerca estos temas, usted nos puede contar así como con plastilina, ¿qué fue lo que pasó ayer en Leticia y por qué esta cumbre es importante? A ver, esta cumbre coincide con una de las reuniones de negociación de las Naciones Unidas sobre lo que se llama un marco global de la biodiversidad, que va a fijar la agenda de los próximos 10 años. Y es que tenemos que recordar que hoy en día el mundo está viviendo 3 grandes crisis. Tenemos la pandemia, obviamente, que nos ha dado tan duro, que tiene su relación con el tema del uso del medio ambiente. Tenemos el cambio climático que nos está impactando y tenemos la pérdida de la biodiversidad. Entonces esas 3 grandes causas están ligadas, tienen problemas y soluciones parecidas, y esta cumbre de alto nivel era muy importante para subir el nivel de ambición política y llegar a un acuerdo global que nos permita conservar, conocer y utilizar esa diversidad biológica a la luz del cambio climático. Entendemos la importancia del encuentro que se dio ayer. ¿Se tomaron decisiones importantes? ¿Se tomaron decisiones que comprometan a los países? Es decir, ¿se avanzó de alguna manera? Yo creo que sí. Esta no era la reunión final de negociación. De hecho, la reunión final donde se va a adoptar este marco va a ser en Kunming, en China, en el mes de mayo del año siguiente. Pero esta era una de las reuniones de negociación rumbo hacia eso, y Colombia ofreció ser el anfitrión de esta reunión. Obviamente con la pandemia la reunión no se pudo hacer presencial, fue virtual, pero fue muy interesante y muy importante ese simbolismo de no solamente hacerla en una reunión, en un hotel o en el Palacio de Nariño, sino de trasladarse y tenerla en las comunidades, en el corazón del Amazonas, en Leticia, que yo creo que fue algo muy importante como un simbolismo, y yo creo que los compromisos que se vieron por muchos jefes de Estado y ministros y otros era que realmente tenemos que trabajar juntos para poder afrontar estas 3 crisis. Señor Samper, el hecho de que precisamente esta reunión se haya dado en Leticia, ¿qué impacto tiene de cara a una de las peticiones mayoritarias, casi que obligatorias, que se están haciendo en este momento en el mundo sobre la necesidad de proteger a la Amazonia si es que queremos realmente detener la crisis climática? ¿Algo de esta obligatoriedad, de esta necesidad de proteger a la Amazonia surgió o surge de esta reunión? ¿Alguna consecuencia o conclusión especial? No, sin duda, yo creo que hay un simbolismo muy importante de tener esta reunión en el Amazonas, que al final y al cabo es tan importante para el bienestar de muchas personas. De hecho, nosotros aquí en Colombia dependemos del ciclo hidrológico del Amazonas, no solamente allá, sino muchas de las lluvias y mucho del proceso ecológico que vemos aquí en la región andina está directamente ligado con esos procesos que están allá. Y si el mundo está planteando la necesidad de conservar esa Amazonia, estamos muy preocupados con lo que hemos visto como el incremento de la deforestación, los incendios forestales, y yo creo que ya hay un acuerdo que se está avanzando hacia allá, y parte de este acuerdo tiene que ver con el tema financiero y de recursos, donde los países que tienen más recursos pueden pagar por la conservación y los servicios ambientales de regiones como la Amazonia. Doctor Christian Samper, en números, ¿qué tanto se ha visto afectada por la deforestación y cuestiones similares la Amazonia en los últimos 20 años, y qué tanto se ha visto afectada la Amazonia colombiana? Yo creo que pues depende mucho de país en país. Probablemente la zona que ha sufrido los mayores impactos directamente ha sido el sur del Brasil, donde ha habido un proceso fuerte de deforestación. En el caso colombiano ha habido un proceso de deforestación grande en lo que es el piedemonte de Putumayo, Caquetá y otras zonas. Afortunadamente todavía nos queda buena parte de la Amazonia en un estado grande, y tenemos que realmente trabajar para conservarla, porque una de las preocupaciones que tenemos los científicos es que puede haber lo que llamamos un punto de quiebre, un punto del cual después de cierto nivel de deforestación sea un ciclo en el cual se seca la Amazonía, y si se seca tenemos más incendios y es un proceso serio. Entonces hemos planteado que debemos conservar por lo menos el 80% de la Amazonía. Si en sus manos estuviera, doctor Christian Samper, tomar decisiones justamente para enfrentar esas crisis que tenemos, cambio climático, pero además la pérdida de biodiversidad, etcétera,
¿Cuáles serían las decisiones? ¿Qué es lo que tienen que hacer los que tienen en sus manos las decisiones políticas? ¿Qué se debería hacer? A ver, yo planteé ayer en el discurso que di varios temas. Primero, hay una propuesta global de proteger y conservar el 30% de los recursos naturales, tanto terrestres como marinos, de aquí al año 2030. Yo creo que es una meta que ayer vimos mucho apoyo en muchas naciones, y esto tiene que ser hecho de la mano con las comunidades indígenas y locales, que son al final y al cabo los guardianes de muchas de estas regiones. Segundo, tenemos que restaurar muchas de las zonas que están degradadas en este momento, ligadas, por ejemplo, a los compromisos de Bonn. Y tercero, una cosa muy importante es que realmente tenemos que cambiar los patrones de producción y consumo de los alimentos, porque al final y al cabo la principal causa que vemos de deforestación y de muchos de estos temas es el tema de consumo de recursos humanos. Y el último que me metería es el tema para el cambio climático, todo el tema de la gran transformación energética que se tiene que dar moviéndose hacia energías renovables. Ese último punto ha estado mucho más sobre la mesa y ya dijéramos, poco a poco la gente va entendiendo la necesidad de que tengamos energías renovables, etcétera, y que vayamos haciendo la transición. Lo que de pronto no está todavía sobre la mesa y me gustaría ampliar es eso de cambiar la manera como se producen y se consumen los alimentos. ¿Esto qué significa y qué es lo que tendríamos que hacer? Eso es uno de los grandes retos que tenemos en el planeta hoy en día, es que ya tenemos casi 8.000 millones de personas, y el reto es cómo darles alimentos de buena calidad y suficientes para que todos nosotros podamos tener una calidad de vida buena, nutritiva, y podamos alimentarnos. El gran reto es cómo incrementar la producción, la cantidad y la calidad de alimentos que tenemos sin incrementar la huella humana en el planeta. Afortunadamente tenemos las herramientas que nos permiten producir de manera más efectiva, de manera que tenga menores impactos. Entonces, la forma en que producimos los alimentos, dónde lo hacemos, qué tipo de variedades hacemos y cómo se está mirando es importante. Y el tema de cómo se lleva esos alimentos, y no solamente verduras, frutas y cosas, sino también todo el tema de carnes y otros, que al final es uno de los grandes retos que tenemos. Y se trata de que cada uno de nosotros cambie los patrones y la forma en que nos alimentamos, porque hay una gran pérdida de alimentos, no es solamente producirlos, sino consumir lo que producimos. ¿Cómo lo está haciendo Colombia? ¿Cómo vienen manejándose las políticas públicas en los últimos años en el país, en los últimos gobiernos? ¿Vamos por el camino que es? ¿Hay que ser un poquito más agresivos? Yo creo que Colombia ha avanzado. Por ejemplo, el tema de las áreas protegidas, concretamente en los últimos 10 años, Colombia ha duplicado las áreas protegidas, pero todavía nos falta. Si vemos, por ejemplo, esta meta del 30 por 30, todavía nos falta. En este momento el 17% de la superficie terrestre de Colombia está protegida en este momento, pero todavía existen vacíos muy importantes. Por ejemplo, en regiones como la Orinoquia. Entonces ese es un tema en que nos falta trabajar. En el tema de cambio climático, Colombia sometió lo que se llama el NDC, su plan para el año 2030, y tiene una meta muy ambiciosa de reducir por 51% las emisiones de CO2 de Colombia, lo cual es un gran compromiso a nivel mundial. Yo creo que es una ambición grande, es una hoja de ruta importante. Y en ese tema quizás lo que vale la pena mencionar es que aunque Colombia es un país que a nivel global emite muy poco, menos del 0.06% de las emisiones globales de CO2 vienen de Colombia, Colombia sí es una gran parte de la solución basada en lo que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza. Temas como la conservación del bosque, la restauración de ecosistemas permiten capturar carbono, que es una buena medida, parte de la solución a nivel global. Señor Samper, el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, como se dice popularmente, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde nuestros hábitos de vida cotidiana para ayudar en este propósito que usted ha descrito? Es una excelente pregunta, y esto comienza en casa. Cada uno de nosotros tiene que ayudar con esto. Por ejemplo, el tema de ver cómo nos transportamos, cómo nos alimentamos, qué actividades hacemos en nuestro tiempo libre. Todo esto son importantes. Por ejemplo, el reducir el uso de los vehículos, el usar el transporte masivo, el usar energías renovables que se puedan mirar, son temas importantes. Y muy importante el tema del uso del agua y de los alimentos y todo esto. Si cada uno de nosotros, por ejemplo, reduce el consumo de carne, concretamente, y en vez de comerla 2-3 veces por semana, las reducimos a una vez por semana. Eso es uno de los grandes aportes que podemos hacer para reducir los impactos del cambio climático ligados a la agricultura. ¿Es usted optimista frente al futuro? Sí. Y le digo porque principalmente por la siguiente generación que yo estoy viendo. Yo veo que los jóvenes, nuestra generación es una generación que ha tenido un impacto
enorme en el planeta. Ya hemos transformado cerca del 75% de la superficie del planeta, ha sido transformada en los últimos 200 años por las actividades humanas. Pero yo veo una gran cambio en la actitud y en la educación que tenemos hoy en día, y la gente joven, como mis hijos y otros, es gente que tiene una gran conciencia. Yo creo que nosotros podemos entregarle a esta siguiente generación un planeta, y no tengo duda que ellos van a tener una relación diferente, esa paz con la naturaleza, que realmente nos permite buscar una vida armónica y que realmente podamos usarla y conservarla para el bienestar nuestro y de todas las especies con que compartimos el planeta. Doctor Samper, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Yolanda, a usted y a la mesa y a todos los oyentes. Muchas gracias, y que nunca se nos olvide que esa gran riqueza biológica que tiene Colombia, esa biodiversidad, es el patrimonio pasado, presente y futuro de nuestro país. Es Christian Samper, y hablamos con él de la cumbre de biodiversidad que se adelantó simbólicamente en Leticia, pues dijéramos una cumbre en la que participaron virtualmente alrededor de 196 países, una cumbre muy importante. Es previa al encuentro final que se va a llevar a cabo en el año 2022 en China. Él plantea 4 ideas, 4 propuestas. Dice: hay que proteger y conservar, dijéramos, nuestra biodiversidad, nuestro planeta, por lo menos en el 30%, que no se toque de aquí al año 2030. Restaurar las zonas que ya se han degradado, es decir, las zonas que ya están afectadas. Cambiar la manera de producir y consumir nuestros alimentos y hacer transformación energética. Son retos importantes, pero es optimista, cree en las nuevas generaciones. Tenemos que ser optimistas de alguna manera. 6:23, estamos en RCN Radio.